Antes, mirábamos hacia arriba soñando con qué lugar ocuparíamos entre las estrellas. Ahora, miramos hacia abajo, angustiándonos con qué lugar ocuparemos entre el polvo. Cuaderno de bitácora, tercer solis de las ascuas del hogar, año 11 del primer siglo del umbral de Era. En los días más antiguos, cuando las civilizaciones apenas comenzaban a levantar sus primeras obras perdurables, los hombres miraron al cielo en busca de respuestas. Aprendieron a leer en las estrellas un lenguaje eterno, uno que susurraba los secretos del tiempo y de las estaciones. A partir de estos susurros celestiales, las manos de los primeros constructores comenzaron a moldear la piedra, levantando templos que no eran meras moradas de sus deidades, sino instrumentos vivos para medir el curso de los astros. En África, en el lejano Oriente, en las vastas llanuras de Europa y en las selvas del Nuevo Mundo, cada civilización alzó sus templos y altares en lugares cuidadosamente elegidos, alineados con los movimientos de la luz y las sombras. Las piedras eran colocadas con una precisión que parecía desafiar el entendimiento del hombre moderno. Eran portales hacia el sol naciente en los solsticios, o hacia la luna llena que se alzaba majestuosa en puntos predeterminados del firmamento. Cada construcción hablaba de una comunión íntima entre la tierra y los cielos, entre lo eterno y lo efímero. Sin embargo, aún más atrás en el tiempo, en una era cuya memoria se ha perdido casi por completo, existió una civilización prehistórica que también comprendió estos secretos. Sus constructores, sin dejar escritura alfabética alguna, tan solo pictogramas o escritura ideográfica, dejaron tras de sí templos megalíticos tan antiguos que las leyendas dicen que fueron levantados por los propios dioses. Dólmenes, menhires, círculos de piedra, todos ellos ubicados con un propósito más allá de lo terrenal. En los solsticios, los rayos del sol atravesaban portales de roca y caían sobre altares ocultos, iluminando símbolos y figuras cuyo significado se ha desvanecido en la niebla del tiempo. En las noches de luna llena, las sombras danzaban en patrones diseñados para contar las fases de los ciclos celestes. Los constructores de estas maravillas no actuaban al azar, sino que sus obras eran el reflejo de una comprensión profunda de los ritmos del cosmos. Usaban los solsticios para marcar el inicio de sus ciclos agrícolas, los equinoccios para guiar sus rituales, y las posiciones de las estrellas para narrar sus historias. Así, el cielo y la tierra estaban entrelazados, y cada templo se erigía no solo como un lugar de culto, sino como un mapa del universo mismo. Era un tiempo de sencillez y grandeza, en el que cada acto estaba impregnado de propósito, y cada piedra colocada tenía un significado. Los hombres no eran los dueños de la tierra, sino sus guardianes, y sus templos no eran meras construcciones, sino puentes entre el mundo de lo tangible y lo eterno. Así vivieron durante incontables generaciones, dejando su legado en los templos de piedra que aún perduran, como testigos de un tiempo en que el hombre y la naturaleza caminaban juntos bajo la mirada de las estrellas. Hoy, las piedras permanecen, muchas cubiertas por musgo y raíces, otras erosionadas por 1000 lluvias, pero aún susurran el propósito para el que fueron alzadas. En sus alineaciones con el sol y la luna, en sus sombras y en sus luces, persiste un legado de conocimiento que no ha sido completamente olvidado, sino que espera pacientemente a ser redescubierto por quienes aún miran al cielo con asombro y reverencia.
aunque esa primera civilización se desvaneció como un eco en el valle del tiempo, su conocimiento no murió con ellos. Como las semillas arrastradas por el viento, su sabiduría fue heredada por los pueblos que siguieron. Los clanes y tribus que habitaban las colinas y llanuras recogieron las piezas de ese legado, y aunque no siempre comprendieron plenamente su origen, hicieron suyas las enseñanzas del cielo. Así, en las tierras de los ríos y montañas, en los bosques y costas, comenzaron a surgir nuevas formas de venerar los astros. Los templos, más pequeños y humildes, seguían siendo lugares de observación y conexión. Los ciclos de los astros seguían marcando las estaciones, las cosechas, los festivales y los ritos. Los relatos transmitidos de boca en boca narraban la danza de los cielos, como la historia misma de los dioses y los hombres. Con el paso de los siglos, las primeras grandes civilizaciones registradas como los egipcios, los mesopotámicos, los pueblos del norte y del sur, del este y del oeste, tomaron estas semillas de conocimiento y las cultivaron a su manera. Los egipcios trazaron la trayectoria de las estrellas y alinearon sus templos y pirámides con las constelaciones sagradas. En Mesopotamia, los sacerdotes astrónomos levantaron torres para mirar más de cerca el cielo, y su zodiaco fue el mapa por el cual guiaron sus vidas. Incluso los pequeños pueblos, dispersos en valles y montañas, guardaban estas tradiciones en las formas más simples. Marcaban los solsticios con hogueras, observaban el retorno de las estrellas que traían las lluvias y contaban las fases de la luna como un tesoro heredado de los ancestros. Generación tras generación, el conocimiento de los astros, nacido en el silencio de los días megalíticos, se transmitió como una llama que nunca dejó de arder. No era solo un saber práctico, sino una visión del mundo, la certeza de que el hombre era parte de un todo mayor, que su vida estaba entrelazada con los ciclos del cosmos. Y aunque los siglos avanzaron y las civilizaciones se levantaron y cayeron, el hombre continuó alzando los ojos al cielo, buscando en las estrellas el eco de aquella sabiduría primordial. En los inicios, no había diferencia entre la contemplación de las estrellas y el intento de descifrar sus mensajes. La astronomía y la astrología compartían un único origen, nacido de la necesidad de entender los ritmos del cosmos y su influencia sobre la Tierra. Aquel que observaba los astros no solo los estudiaba como puntos de luz, sino que veía en ellos un tejido vivo, un lenguaje que entrelazaba lo que ellos veían como divino y lo mundano. Los cielos eran entonces un mapa del destino, y las estrellas, las guías que conectaban los ciclos del tiempo con la vida de los hombres. Pero fue en los días de los antiguos griegos cuando la filosofía comenzó a buscar respuestas en la razón, que estas dos disciplinas hermanas empezaron a tomar caminos diferentes. La astronomía se apartó para dedicarse al estudio del movimiento de los astros, midiendo sus trayectorias y desentrañando los misterios de su mecánica. La astrología, por su parte, permaneció ligada al alma y al espíritu, enfocándose en la influencia de los cuerpos celestes sobre la existencia humana. Y aún así, incluso en su divergencia, ambas conservaron los vestigios de su origen compartido, como ramas de un mismo árbol que aún buscan alzarse hacia las estrellas. En el transcurso del tiempo, las palabras mismas que definen estas disciplinas comenzaron a evolucionar, reflejando su separación. Astronomía, que se traduce como las leyes de los astros, nacida de las raíces griegas astrón, que significa estrella, y nomos,
ley o norma, se convirtió en la ciencia de las reglas que gobiernan los cielos. Astrología, traducido como el estudio de los astros, formada por astrón y logos, estudio o razón, permaneció como el arte que interpretaba los mensajes de los astros para los hombres. A lo largo de los siglos, estos términos han cambiado junto con los mundos que describen, como ecos de un tiempo en que la ciencia y el espíritu eran uno solo, unidos bajo la inmensidad del cielo. Filósofos como Aristóteles y Ptolomeo combinaron ambas disciplinas, pero ya se empezaban a vislumbrar diferencias en sus aplicaciones. La separación de los conceptos de astrología y astronomía tiene raíces históricas que datan de la antigüedad, pero la distinción formal entre ambos campos comenzó a consolidarse durante la Edad Moderna, especialmente con el desarrollo del método científico en los siglos XVI y XVII. En las primeras civilizaciones, Babilonia, Egipto, Grecia, India y China, los estudios sobre los astros no distinguían entre lo que hoy llamamos astrología y astronomía. Los movimientos celestes se estudiaban para entender patrones naturales, agricultura, estaciones, navegación, y se interpretaban como señales divinas con implicaciones místicas y religiosas. En Europa y el mundo islámico, la astrología y la astronomía eran prácticamente inseparables. Los astrónomos, como los de la escuela de Bagdad, también eran astrólogos. Su trabajo incluía tanto cálculos matemáticos precisos como interpretaciones astrológicas. La Iglesia Católica en Europa aceptaba la astronomía para cálculos del calendario y navegación, pero comenzaba a cuestionar la astrología por sus implicaciones místicas. Dato tanto curioso. Con figuras como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, el enfoque científico en el estudio de los astros se alejó de las interpretaciones simbólicas. En este periodo, la astronomía pasó a ser una ciencia basada en la observación y las matemáticas, mientras que la astrología fue relegada al ámbito de la pseudociencia o prácticas esotéricas. Los términos se empezaron a diferenciar claramente en los textos académicos y científicos. Para el siglo XVIII, la astronomía estaba firmemente establecida como una ciencia independiente y se había separado completamente de la astrología. Esto se evidencia notablemente en el proceso que han ido mostrando las diferentes ediciones de los atlas universales de la antigüedad. La astrología, por su parte, continuó como una práctica cultural, popular o espiritual, pero perdió el respaldo académico. Los babilonios fueron pioneros en el estudio sistemático de los cuerpos celestes. No distinguían entre astronomía y astrología. Ambas actividades eran parte de un mismo sistema de conocimiento. Se referían a sus registros astronómicos como Enuma Anu Enlil, un texto extenso que contenía observaciones de fenómenos celestes y sus interpretaciones adivinatorias. Los sacerdotes astrólogos eran conocidos como Baru y cumplían funciones religiosas, políticas y científicas al observar los astros y predecir eventos. En Egipto, la observación de los astros estaba vinculada al calendario, la agricultura y la religión. Los sacerdotes egipcios observaban las estrellas como Sotis, Sirio, para predecir la inundación del Nilo. No hay un término específico egipcio para separar astronomía y astrología, pero las actividades relacionadas con la observación del cielo formaban parte de la práctica sacerdotal y ritual. En la antigua China, los estudios celestes estaban profundamente relacionados con la astrología, ya que los cuerpos celestes se interpretaban como reflejos del orden terrestre y político. Los registros astronómicos chinos, como los del calendario Xia, combinaban observaciones científicas con interpretaciones místicas. Los astrónomos y astrólogos eran parte del gobierno,
y tenían títulos como Guan Tian Shi, maestro oficial del cielo. En la India antigua, los astros se estudiaban en el marco de los Vedas, textos sagrados que incluían referencias astronómicas y astrológicas. Los términos relacionados con la observación del cielo eran Jyotisha, que abarca tanto la astronomía como la astrología. Se utilizaba para calcular eventos religiosos, agrícolas y sociales. Antes de los griegos, no había una palabra o concepto que separara la observación científica de los astros de su interpretación simbólica o mística. Las culturas antiguas integraban ambos aspectos como parte de una cosmovisión unificada, y los términos empleados estaban profundamente ligados a sus sistemas religiosos, sociales y culturales. Fue la tradición griega la que comenzó a dar forma a una terminología diferenciada, aunque la distinción clara no se consolidó hasta siglos después. Reflexionando bajo este contexto, me invade una inminente curiosidad por saber sobre qué pueblos basaban su arquitectura bajo un aparente propósito similar. Veamos qué puedo encontrar navegando a través de la memoria de los 5 continentes. En Egipto, las 3 pirámides principales están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión y permanecen orientadas de manera casi perfecta con los puntos cardinales. Además, las entradas y las cámaras internas se diseñaron para alinearse con eventos solares específicos. En Napta Playa, un círculo de piedras prehistórico construido por una civilización preegipcia, marca los solsticios y equinoccios, considerado uno de los calendarios astronómicos más antiguos del mundo. El templo de Abu Simbel fue diseñado por los antiguos egipcios para que el sol ilumine la estatua de Ramsés II en 2 días específicos del año, su cumpleaños y la fecha de su coronación. En Sudán, los observatorios nubios se componen de diversos túmulos y alineaciones de piedras que parecen haber sido utilizados para rastrear los movimientos del sol con fines agrícolas y ceremoniales. En Etiopía se encuentran los monumentos de Aksum, formados por obeliscos y estelas de Aksum, que podrían tener significados astronómicos y solares, marcando eventos importantes del calendario aksumita. Angkor Wat, ubicado en Camboya, es un templo que está orientado para alinearse con los equinoccios. Durante el amanecer del equinoccio, el sol parece emerger directamente sobre la torre central. Representa un microcosmos del universo según la cosmología hinduista. El Zigurat sumerio de Ur, en Mesopotamia, se trata de un templo escalonado que estaba alineado con los puntos cardinales y vinculado a la observación de los cuerpos celestes. Los sumerios utilizaban sus zigurats como plataformas para estudiar los movimientos de las estrellas y los planetas. En Indonesia, las pirámides de Gunung Padang son una estructura megalítica más antigua que Stonehenge. Está orientada para rastrear el movimiento de los astros. Se sospecha que tenía un uso ceremonial y astronómico. En la India, los templos de Yamunotri y Gangotri, de antigüedad desconocida, son sitios ceremoniales que están vinculados a eventos solares, como los equinoccios y los solsticios, y reflejan la cosmología védica. En Mohenjo-Daro se han encontrado posibles alineaciones astronómicas en sus diseños urbanos,
como alineaciones con los solsticios, aunque esto sigue siendo objeto de estudio. Los templos de Caral y sus plazas en Perú tienen alineaciones astronómicas que sugieren un conocimiento temprano de los solsticios. Los templos piramidales de Huachactún, en Guatemala, incluyen una estructura que funciona como un observatorio solar, permitiendo observar los solsticios y equinoccios desde una plataforma ceremonial. La Puerta del Sol de Tiahuacano, en Bolivia, está decorada con tallas que corresponden a eventos astronómicos. Además, el complejo tiene alineaciones con los solsticios. En el Cañón del Chaco, en Estados Unidos, se hallan petroglifos que, junto con un sistema de sombras y luz solar, marcan los solsticios y equinoccios. En Teotihuacán, México, las pirámides del Sol y la Luna están alineadas con eventos solares importantes. La Calzada de los Muertos también parece seguir alineaciones astronómicas. El observatorio del Templo Mayor está alineado con el equinoccio, cuando el Sol sale directamente entre sus dos torres principales. En Australia, con 40.000 años de antigüedad aproximadamente, se encuentra el observatorio de Nahuarla Gabarmán. Es una cueva decorada con arte rupestre, que muestra alineaciones de luz solar durante los solsticios, un ejemplo de cómo las culturas aborígenes integraron la astronomía en su entorno. Los megalitos de Burdiyuan se especula son del 10.000 a.C. Es un círculo de piedras que está alineado con los solsticios y los equinoccios. Es considerado uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. En Rapa Nui, Isla de Pascua, los moais están orientados hacia puntos específicos del horizonte, lo que se cree que está relacionado con eventos astronómicos importantes, como los solsticios y equinoccios. En Nueva Zelanda, los sitios ceremoniales de Jawara, antigüedad desconocida, a menudo tenían alineaciones con el Sol y las estrellas, reflejando la importancia del conocimiento astronómico en la cultura maorí. El círculo de piedra de Stonehenge, en Inglaterra, está alineado con los solsticios. Durante el solsticio de verano, el Sol se alinea perfectamente con la piedra principal, lo que sugiere su uso como un observatorio solar. En Irlanda, la tumba de corredor Newgrange está orientada de manera que la luz del Sol penetra en su cámara interior durante el solsticio de invierno, iluminándola por unos pocos minutos. Las piedras de Callanish, en Escocia, es un círculo de piedras que está alineado con la Luna y su ciclo de 18,6 años. Probablemente se utilizaba como observatorio lunar. La tumba de corredor de Maeshowe, ubicada también en Escocia, está orientada de manera que la luz del Sol entra en la cámara durante el solsticio de invierno, iluminándola por un breve período de tiempo. El observatorio de Goseck, en Alemania, es un círculo de madera y tierra que está alineado con los solsticios y probablemente funcionó como un calendario solar. Los megalitos de Karnak, en Francia, son un conjunto de alineaciones que incluye miles de piedras organizadas según patrones astronómicos. Se cree que marcan eventos solares y lunares. En Grecia, el templo de Apolo en Delfos, siglo IV a.C., está alineado con la salida del Sol en fechas específicas, vinculadas a los festivales religiosos dedicados al dios Apolo. La Torre de los Vientos, en Atenas, siglo I a.C.,
Está orientado hacia los puntos cardinales gracias a su forma octogonal y contiene un reloj de sol y una veleta, utilizado para medir el tiempo y observar los movimientos astronómicos. Aunque aquí solo se han esbozado unos pocos ejemplos por cada uno de los continentes, es innegable que estas maravillas son apenas fragmentos de un vasto conocimiento que todavía se encuentra entretejido en las raíces de la humanidad. Estas piedras, alineaciones y templos majestuosos son también fragmentos de un vasto mosaico aún incompleto. Es menester un profundo estudio y exploración para descubrir los lazos que unen a estas culturas, para comprender cómo los hombres de distintas tierras y lenguas pudieron llegar a verdades tan similares. Pero lo que se manifiesta certero es que el conocimiento astronómico que poseemos hoy encuentra sus raíces en esos primeros constructores, en aquellos que miraron al cielo nocturno como si fuera un libro abierto, bajo cielos más puros que los nuestros, sin la contaminación que hoy empaña las estrellas. Ellos descifraron los movimientos de los astros con una claridad impecable, y como las aguas de un río que encuentran su camino a través de los continentes, este saber fluyó por todo el mundo, llevando consigo un entendimiento profundo de nuestra conexión con el cosmos. Quizá no sepamos cómo estas civilizaciones se influenciaron unas a otras, si es que lo hicieron. Quizás todas compartían la herencia de una civilización fantasma anterior a todos ellos. Pero lo cierto es que las mismas estrellas que hoy observamos, veladas y lejanas, fueron las que guiaron sus manos y su imaginación. Y aunque muchos de sus secretos aún descansan bajo capas de tiempo, su legado nos recuerda que, por encima de todo, somos hijos de las estrellas, tal como ellos lo fueron.